puede que admire a Tom Cruise, puede que lo vea como una leyenda, pero los actores que han trabajado junto a él, los que han visto al verdadero Cruise cuando se apagan las luces del escenario, cuentan una historia completamente diferente. Obsesión, doble personalidad, poder absoluto entre bastidores. Ya no son solo rumores. Estas son las cosas que han presenciado, soportado y, en última instancia, han elegido contar, que ha convertido a una de las estrellas más grandes del mundo en el centro de acusaciones tan escalofriantes. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa deslumbrante? 6 actores, 6 testigos, han confirmado las verdades que siempre hemos sospechado. Blunt, Brad Pitt, la rivalidad de la que Hollywood nunca habló. Hollywood está lleno de misterios entre bastidores de los que el público nunca se entera oficialmente. Uno de ellos es la tensa relación entre Brad Pitt y Tom Cruise. Curiosamente, aunque ninguno de los dos se ha enfrentado públicamente ni ha hablado mal del otro, lo que ocurrió después del rodaje de Entrevista con el vampiro, en 1994, ha llevado a muchos a creer que existe una rivalidad tácita entre ellos. Una batalla silenciosa que Hollywood nunca ha reconocido. En 1994 se estrenó Entrevista con el vampiro, que se convirtió en una de las películas más memorables de la década. Adaptada de la novela homónima de Anne Rice, la película reunió a 2 de las mayores estrellas de Hollywood. Tom Cruise como Lestat de Lioncourt, un poderoso vampiro, y Brad Pitt como Louis de Pointe-du-Lac, un hombre convertido en vampiro que lucha con su existencia inmortal. A primera vista, la película parecía la oportunidad perfecta para que ambos actores brillaran. Sin embargo, durante el rodaje, Pitt se dio cuenta rápidamente de que no podía llevarse bien con Cruise. En una entrevista, Brad Pitt admitió abiertamente que se sintió atrapado durante todo el rodaje, no solo por los temas oscuros de la película, sino también por la tensión palpable entre él y Tom Cruise. Pitt describió a Cruise como alguien extremadamente centrado en su trabajo, un actor muy disciplinado con una voluntad inquebrantable. Pero esa misma intensidad también creó una distancia emocional entre ellos. Por un lado estaba Cruise, esforzándose sin descanso por alcanzar la perfección. Por el otro estaba Pitt, que valoraba la libertad creativa y la espontaneidad. Sus estilos de trabajo opuestos hacían casi imposible que conectaran. Brad Pitt habló una vez de Tom Cruise con una sinceridad poco común. Me molestaba. Llegó un momento durante el rodaje en el que empecé a resentirme con él. Él es el Polo Norte, yo soy el Polo Sur. Siempre viene hacia ti con una sonrisa. Yo no tengo eso. Lo admiro, pero no soy yo. Las palabras de Pitt lo decían todo. Tom Cruise era el tipo de persona que siempre proyectaba entusiasmo, rebosante de energía y empujando todo hacia adelante. En contraste, Brad Pitt era más introspectivo, prefiriendo un enfoque natural y relajado sin la presión de la perfección absoluta. Estas personalidades opuestas crearon una tensión invisible pero innegable en el plató. Más allá de sus estilos de trabajo, Cruise y Pitt también tenían visiones del mundo completamente diferentes. Cruise era alguien que perseguía el éxito a toda costa, dedicándose plenamente a su oficio y esforzándose siempre por ser el mejor. Pitt, por otro lado, valoraba más el viaje que el destino. Una vez admitió sentirse limitado al trabajar con Cruise, ya que Cruise establecía constantemente estándares imposiblemente altos y empujaba a todos a cumplirlos. Una fuente del equipo de producción reveló que, durante el proceso de rodaje, Cruise y Pitt rara vez hablaban fuera de sus escenas. No había hostilidad abierta, pero era evidente una corriente subyacente de competencia silenciosa. Cruise siempre irradiaba confianza y tomaba el mando, mientras que Pitt mantenía las distancias, reacio a verse envuelto en una batalla de egos. Tras el estreno de la película, ambos actores siguieron carreras ilustres, pero rara vez se mencionaron el uno al otro. Cruise siguió dominando el género de acción con The Mission, una franquicia imposible, consolidándose como una de las mayores estrellas de acción de todos los tiempos. Su personaje en pantalla encarnaba la fuerza, la resistencia y la capacidad de superar cualquier desafío. Brad Pitt, sin embargo, tomó un camino diferente. En lugar de películas de acción taquilleras, exploró una amplia gama de papeles artísticos, desde El Club de la Lucha, 1999, hasta El curioso caso de Benjamin Button, 2008, y Érase una vez en Hollywood, 2019. Pitt nunca quiso ser una superestrella de Hollywood como Cruise. Aspiraba a ser un artista.
Esta diferencia fundamental explica por qué nunca volvieron a trabajar juntos en la pantalla. No porque no se quisieran, sino simplemente porque pertenecían a mundos cinematográficos diferentes. Aunque Brad Pitt nunca criticó abiertamente a Tom Cruise, en su carrera surgió un patrón interesante. Rara vez aceptaba papeles que se parecieran a los de Cruise. En cierto modo, Pitt parecía evitar deliberadamente adentrarse en el territorio de Cruise, manteniéndose alejado de los papeles que requerían una disciplina extrema y el arquetipo de héroe invencible que definía a las mayores estrellas de acción de Hollywood, incluso en sus películas de acción como Mr. and Mrs. Smith, 2005 o World War Z, 2030. Pitt aportó una energía claramente diferente, una que carecía de la presencia férrea y descomunal que Cruise irradiaba constantemente. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Se ha abierto Brad Pitt un camino propio para evitar comparaciones con Tom Cruise? Aunque nadie puede afirmarlo con certeza, es evidente que Pitt siempre se ha distanciado de la imagen de héroe de acción impecable, la esencia misma de lo que representa Cruise. Puede que su relación no sea una enemistad abierta, pero sin duda es una rivalidad silenciosa. Cruise siempre ha buscado ser el mejor, mientras que Pitt simplemente ha querido hacer lo que le gusta. Este contraste hace Mickey Rourke, un hombre obsesionado con la perfección. El siguiente es Mickey Rourke, un auténtico inconformista de Hollywood con una carrera llena de altibajos. Conocido por su personalidad directa y sus opiniones sin filtros, Rourke nunca ha rehuido decir lo que piensa de sus compañeros actores. Y uno de los nombres que ha criticado abiertamente no es otro que Tom Cruise. En una controvertida entrevista de 2022, cuando se le preguntó por el éxito de Top Gun: Maverick, Rourke respondió sin rodeos: «Eso no significa nada para mí. El tipo lleva 35 años haciendo el mismo maldito papel. No le tengo ningún respeto». Esta declaración causó un gran revuelo al instante, ya que Tom Cruise no solo es una de las estrellas más grandes de Hollywood, sino también un símbolo de dedicación y disciplina en la industria. Sin embargo, Rourke veía las cosas de otra manera. A sus ojos, Cruise era un actor que repetía el mismo tipo de papel sin una verdadera transformación. Para entender por qué Mickey Rourke tiene una opinión tan dura de Tom Cruise, primero debemos analizar sus antecedentes y enfoques de la actuación. Rourke se formó con Lee Strasberg y Stella Adler, figuras legendarias de la interpretación de método, un enfoque que exige una inmersión completa en un personaje. Actores como Robert De Niro, Al Pacino y Daniel Day-Lewis encarnan esta filosofía, viviendo a menudo las emociones de sus personajes, incluso después de que las cámaras dejen de rodar. Y Tom Cruise es una de las mayores superestrellas comerciales de Hollywood, un hombre que persigue sin descanso una imagen fuerte, fiable y impecable. Sus papeles son icónicos: Maverick en Top Gun, Ethan Hunt en Misión Imposible y el joven y ambicioso abogado en Algunos Hombres Buenos. Pero, desde la perspectiva de Rourke, estos papeles no requieren una profunda transformación artística. La mayor diferencia entre los dos actores radica en su actitud hacia la espontaneidad en la interpretación. Rourke, siempre rebelde, cree que el cine debe ser una explosión de emoción en estado puro, un espacio donde los actores viven a través de sus personajes de forma instintiva. A menudo ha contado momentos en los que hizo caso omiso del guión por completo, creando momentos inesperados que dieron vida a sus personajes. Cruise, por otro lado, es un hombre obsesionado con la perfección. Estudia meticulosamente cada escena, asegurándose de que todo, desde la forma de decir sus frases hasta los gestos más sutiles, esté calculado con precisión. Si bien este nivel de control ha consolidado su reputación como actor de élite, también lo ha hecho parecer rígido a los ojos de aquellos que adoptan un enfoque más espontáneo. Tom Cruise no es solo un gran actor, es un perfeccionista en extremo. Cuando se compromete con una película, no solo interpreta un papel, estudia cada detalle para garantizar la autenticidad absoluta. Si la película requiere escenas de combate, Cruise entrenará en artes marciales durante meses. Si necesita pilotar un avión, aprenderá a pilotar un avión de combate real. Esta dedicación ha convertido a Cruise en un símbolo de profesionalidad, pero también ha creado una cierta distancia entre él y sus compañeros, especialmente aquellos que se nutren de la improvisación. Como Mickey Rourke, un famoso ejemplo del perfeccionismo de Cruise ocurrió durante el rodaje de Misión Imposible, Fallout, en 2018.
en una escena de caída libre con Hilo, a gran altura y poca apertura. Cruise se negó a utilizar un doble de acción y realizó el salto él mismo. Saltó desde más de 7,600 metros, la asombrosa cifra de 106 veces, solo para capturar la toma perfecta. En Top Gun Maverick 2022, insistió en que todo el reparto se sometiera a meses de entrenamiento de piloto para garantizar que sus actuaciones parecieran lo más auténticas posible. Estas historias ponen de manifiesto la increíble dedicación de Cruise, pero también plantean una pregunta. ¿Debe un actor controlar hasta tal punto todos y cada uno de los aspectos de una interpretación? Uno de los mayores inconvenientes de tal obsesión por la perfección es que puede hacer que Cruise parezca algo distante de sus colegas. Mickey Rourke no es el único actor que ha criticado a Cruise por esto. Brad Pitt, durante el rodaje de Entrevista con el vampiro, 1994, describió el trabajo con Cruise como un reto y señaló que su coprotagonista estaba demasiado centrado en mantener su imagen en lugar de establecer conexiones más profundas con sus compañeros actores. Incluso el director Steven Spielberg, que colaboró con Cruise en Minority Report 2002, sugirió en una ocasión que la necesidad de control de Cruise podía crear tensión en el plató. Rourke ha expresado la creencia de que un actor no debería preocuparse demasiado por su aspecto en la pantalla, sino que debería priorizar la profundidad emocional de su personaje. A su juicio, Cruise puede ser un trabajador increíblemente duro, pero no es, en el sentido más estricto, un artista. A pesar de las críticas, una verdad innegable permanece. Tom Cruise es uno de los actores más exitosos en la historia de Hollywood. Sus películas rompen constantemente récords de taquilla, y aunque Mickey Rourke puede no verlo como un gran actor, el público continúa amando a los personajes que él da vida. La pregunta es, ¿necesita Cruise cambiar su estilo de actuación para demostrar que es un verdadero artista? Probablemente la respuesta sea no. 3. John Travolta. La batalla de los chicos de oro de la cienciología Tom Cruise y John Travolta, dos iconos legendarios de Hollywood, dos de las estrellas más poderosas que han surgido del deslumbrante mundo de la cienciología y, sin embargo, durante décadas se ha rumoreado que mantienen una rivalidad tácita. Ambos hombres son devotos seguidores de esta controvertida organización, pero en lugar de ser aliados, se han convertido en polos opuestos, como dos guerreros que compiten por el puesto número 1 en el círculo interno de la iglesia. Las historias de celos, los privilegios especiales concedidos a Cruise y la creciente brecha entre ellos han dado forma a una de las sagas más intrigantes entre bastidores de Hollywood. John Travolta fue el primero. Se unió a la cienciología en un momento crucial de su carrera, justo cuando su papel revelación en Carrie lo estaba impulsando al estrellato. Con los años, la cienciología se convirtió en una parte integral de su vida. Travolta creía firmemente que la iglesia lo había ayudado a superar diversas dificultades, desde luchas profesionales hasta pérdidas personales. Algunos incluso especulaban que la cienciología lo había protegido de los escándalos, salvaguardado su reputación y elevado a las filas de la élite de Hollywood. Luego llegó Tom Cruise. En 1986, Top Gun arrasó en taquilla, convirtiendo a Cruise en una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Por aquel entonces, conoció la cienciología a través de su entonces esposa, Mimi Rogers. Cruise no tardó en ascender dentro de la organización. David Miscavige, líder supremo de la cienciología, parecía tenerle especial cariño, ya que veía en Cruise al elegido, la encarnación viviente de los ideales, el éxito, la fama y la influencia de la iglesia. Travolta, comprensiblemente, no estaba contento. Había sido el chico de oro de la cienciología, la figura más apreciada y venerada dentro de la iglesia. Pero las cosas estaban cambiando. Cruise estaba asumiendo ese puesto, y no había nada que Travolta pudiera hacer para detenerlo. Según un ex miembro de la cienciología, Travolta estaba profundamente celoso del trato especial que recibía Cruise. Tom Cruise es tratado como un dios en la cienciología, reveló una fuente. Tiene su propio personal, asistentes personales, chefs, conductores. Travolta nunca recibió ese tipo de trato, a pesar de que llevaba mucho más tiempo en el mundo del espectáculo. Dentro de la cienciología, Cruise disfrutaba de privilegios que nadie más tenía. La iglesia le asignó un equipo dedicado a atender todas sus necesidades, desde el cuidado personal hasta la asistencia profesional.
Algunos informes incluso afirmaban que se ordenó a los miembros de la Cienciología que renovaran las casas y los vehículos de Cruz sin compensación alguna. Para alguien como Travolta, que había dedicado toda su carrera a la Cienciología, esto fue una auténtica bofetada. Además, Cruz recibió tutoría personal directamente de Miscavige. El líder de la Cienciología supuestamente mantuvo reuniones privadas para enseñar a Cruz cómo integrar las enseñanzas de la Iglesia en su vida diaria. A Travolta, a pesar de ser un miembro veterano, nunca se le concedió una atención tan exclusiva. Esto lo distanció aún más de Cruz y profundizó su sensación de estar marginado. Un relato particularmente revelador proviene del ex ejecutivo de Scientology, Mike Rinder, quien detalló la situación en su libro A Billion Years, My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology. Rinder, quien alguna vez ocupó un alto cargo en la iglesia, declaró que Travolta estaba lejos de estar complacido con el ascenso de Cruz dentro de la organización. Según Rinder, Travolta siempre sintió que Cruz era excesivamente favorecido, mientras él mismo era dejado de lado. John estaba acostumbrado a ser el número uno, y luego Tom llegó y ocupó ese lugar. No le sentó bien. A medida que Cruz se entrelazaba cada vez más con la Cienciología, Travolta se fue retirando gradualmente. Seguía siendo un seguidor leal, pero ya no estaba posicionado como el rostro de la iglesia. Algunas fuentes incluso sugirieron que Travolta intentó utilizar su influencia para socavar la posición de Cruz dentro de la organización, pero fue en vano. Su relación se fue distanciando con el tiempo. Exteriormente, mantuvieron una fachada cordial, pero los que estaban al tanto sabían que no había verdadera amistad entre ellos. Mientras Cruz seguía ascendiendo dentro de la Cienciología, consolidando su lugar como el aliado más confiable de Miscavige, Travolta se convirtió en una sombra cada vez más tenue de su antigua prominencia. Hay varias razones para este cambio. En primer lugar, Cruz es una de las celebridades más reconocidas a nivel mundial. Su carrera nunca ha flaqueado y siempre ha mantenido una imagen pública imponente y carismática, lo que lo convierte en el embajador ideal del mensaje de la Cienciología. Travolta, por otro lado, aunque sigue siendo un actor muy respetado, nunca ha igualado el éxito meteórico de Cruz. Además, se había enfrentado a persistentes rumores personales, algo de lo que probablemente la Cienciología prefirió distanciarse. Otro factor crucial es la personalidad. Cruz es una fuerza innegable. Su energía, convicción y capacidad de inspiración lo convierten en una figura magnética. 4. Brooke Shields, la disputa que llegó a los titulares. Lo que sigue es una historia que se hizo aún más intensa cuando la actriz Brooke Shields se vio envuelta en una disputa pública con Tom Cruise por el tema de la salud mental. El enfrentamiento entre estas dos estrellas no fue simplemente un desacuerdo personal. Encendió un amplio debate público sobre la depresión posparto, el derecho de las mujeres a buscar tratamiento médico para afecciones de salud mental y la influencia que ejercen las celebridades de Hollywood sobre el discurso médico. Para comprender plenamente la gravedad de esta controversia, debemos retroceder a 2005, cuando todo comenzó. En 2005, Brooke Shields publicó sus memorias, Down Came the Rain, My Journey Through Postpartum Depression. El libro era un relato honesto y profundamente conmovedor de su batalla contra la depresión posparto. Shields no rehuyó compartir sus momentos más oscuros, días de desesperación, sentirse desconectada de su hija recién nacida e incluso luchar con pensamientos de no querer seguir adelante. Como una de las actrices más famosas desde la década de 1980, Shields no solo era admirada por su impresionante belleza y su carrera como actriz, sino también respetada por su agudo intelecto y su valentía al abordar temas difíciles. Al hablar abiertamente de su experiencia con la depresión posparto, esperaba apoyar a otras madres que se enfrentaban a la misma lucha, para asegurarles que no estaban solas. Pero entonces, Tom Cruise entró en la conversación y aumentó la controversia. En una entrevista con Access Hollywood, Cruise criticó abiertamente a Shields por usar antidepresivos para tratar su enfermedad. Declaró que los antidepresivos no eran la solución adecuada e incluso podían ser perjudiciales. Cruise declaró: "Nunca he estado de acuerdo con la psiquiatría. Antes de ser cienciólogo, nunca estuve de acuerdo con la psiquiatría. Y cuando empecé a estudiar la historia de la psiquiatría, entendí cada vez más por qué no creía en ella. Como devoto seguidor de la cienciología,
un movimiento conocido por su fuerte oposición a la psiquiatría y la medicación psiquiátrica. Cruz creía firmemente que tales tratamientos eran innecesarios y podían tener consecuencias negativas. Lo que hizo la situación aún más polémica fue que no se limitó a expresar una postura personal. Criticó públicamente a Shields en los medios de comunicación, situándola en el centro de un acalorado debate. En respuesta a los comentarios bastante extremos de Cruz, Brooke Shields no permaneció en silencio. Contestó rápidamente a sus afirmaciones en un artículo de opinión para el New York Times, en el que calificó sus comentarios de peligrosos e irresponsables. Escribió: Tom Cruise debería limitarse a salvar al mundo de los alienígenas y dejar que las mujeres que sufren depresión posparto decidan qué opciones de tratamiento son mejores para ellas. Aquí, Shields aludía al papel de Cruise en La Guerra de los Mundos, una película en la que protagonizó ese mismo año. Shields argumentó que Cruise no tenía experiencia profesional en psiquiatría y que no debería hacer declaraciones tan radicales y desinformadas. Hizo hincapié en que los antidepresivos la habían ayudado a salir de uno de los periodos más oscuros de su vida, permitiéndole amar y cuidar de su hija y recuperar la estabilidad. Más allá de defenderse a sí misma, Shields también aprovechó el momento para animar a las madres de todo el mundo a no sentirse avergonzadas por buscar ayuda médica. Para ella, tratar la depresión posparto era un derecho fundamental, y nadie tenía autoridad para juzgar la decisión de una mujer de buscar una vida mejor y más saludable. El debate entre Cruise y Shields se convirtió rápidamente en una gran sensación mediática. Numerosos médicos, psicólogos y defensores de la salud de la mujer apoyaron públicamente a Shields, mientras condenaban las afirmaciones sin fundamento de Cruise. Después de años de mantener su postura, Tom Cruise finalmente se dio cuenta de que había cruzado una línea. En 2006, dio un paso sorprendente. Se disculpó públicamente con Brooke Shields, pero lo que destacó fue que Cruise no se limitó a pedir disculpas a través de la prensa. Visitó personalmente a Shields en su casa para disculparse cara a cara. Brooke Shields recordó más tarde el encuentro en una entrevista. Vino a mi casa y se disculpó. Y me pareció muy amable porque se necesita ser una gran persona para hacer eso. Shields agradeció la sinceridad de Cruise y decidió dejar el pasado en el pasado. Los dos incluso reavivaron su amistad cuando Shields asistió a la boda de Cruise con Katie Holmes ese mismo año. El cambio de actitud de Cruise también alteró la forma en que el público lo percibía. Aunque en el pasado había sido inquebrantable en sus creencias, su disposición a reconocer su error y disculparse demostró que no era del todo inflexible. La disputa entre Brooke Shields y Tom Cruise fue algo más que una controversia de Hollywood. Tuvo implicaciones de gran alcance para la concienciación pública sobre la depresión posparto. A raíz de ello, el tema recibió mayor atención en los medios de comunicación, lo que ayudó a arrojar luz sobre los problemas de salud mental y a garantizar que más mujeres se sintieran capacitadas para buscar la ayuda que necesitaban. 5. Richard Harris, una leyenda que se enfrenta a Tom. Con una carrera que abarca décadas, Richard Harris trabajó junto a algunos de los mayores talentos de la industria y fue testigo de la evolución de Hollywood a través de diferentes épocas. Sin embargo, cuando se trataba de Tom Cruise, el legendario actor estaba lejos de estar impresionado. De hecho, tuvo algunos comentarios bastante mordaces sobre la superestrella. Richard Harris era un hombre de firmes principios artísticos. Representaba una escuela de interpretación que priorizaba la profundidad, donde cada mirada, gesto y entonación tenían un significado. Esto contrastaba enormemente con la forma en que percibía a Tom Cruise, una estrella conocida por sus papeles llenos de acción y con una innegable habilidad para las persecuciones a alta velocidad en la gran pantalla. Harris hizo una vez un comentario especialmente mordaz sobre Cruise. Es bueno corriendo, pero eso es todo lo que hace. Para Harris, Cruise podría haber sido un fenómeno de taquilla, pero carecía de la profundidad de un gran actor. Viniendo de un hombre que había dedicado su vida al oficio, tal perspectiva no era sorprendente. A Harris nunca le gustaron las películas comerciales que priorizaban el espectáculo sobre la sustancia emocional y artística. Sus declaraciones provocaron un amplio debate en la industria cinematográfica y entre el público. Algunos estaban de acuerdo en que, aunque Cruise tenía un talento innegable,
tal vez no poseyera la profundidad matizada de los actores clásicos. Sus mayores éxitos de taquilla, Misión Imposible, Top Gun y La Momia, eran espectáculos llenos de acción, en los que a menudo se veía al actor corriendo entre explosiones o saltando de rascacielos. Sin embargo, otros discreparon rotundamente de la postura de Harris. Argumentaron que Cruise era mucho más que una estrella de acción, y demostró su destreza interpretativa en películas como Rain Man, Magnolia y Nacido el 4 de julio. En particular, su interpretación en Nacido el 4 de julio le valió una nominación a los premios de la Academia, lo que demuestra que era capaz de hacer algo más que correr. Las críticas de Harris a Cruise reflejaban una profunda brecha generacional en la filosofía de la interpretación. Richard Harris pertenecía a una época que otorgaba un valor inmenso a la capacidad interpretativa pura, una época en la que el talento en bruto y la profundidad emocional importaban más que la magia técnica o el espectáculo. Construyó su carrera interpretando personajes complejos que requerían un intenso rango emocional y profundidad psicológica. Tom Cruise, por otro lado, surgió en una época en la que Hollywood había experimentado un cambio masivo. El enfoque de la industria se había desplazado hacia éxitos de taquilla de ritmo rápido, imágenes impresionantes y secuencias de acción trepidantes diseñadas para cautivar al público de todo el mundo. Harris veía a Cruise a través de la lente de un artista de la vieja escuela, lo que le dificultaba apreciar cómo este último se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood. A pesar de las críticas de veteranos de la industria como Harris, Tom Cruise nunca dejó de superarse a sí mismo, más allá de los límites de una estrella de acción. Buscó papeles desafiantes, colaborando con directores de renombre como Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, Paul Thomas Anderson, Magnolia y Michael Mann. Collateral. Con cada película, Cruise siguió demostrando que no era simplemente un protagonista carismático que se basaba en acrobacias deslumbrantes, sino también un actor capaz de interpretar personajes complejos psicológicamente. Esto le ayudó a liberarse de la etiqueta de héroe de acción unidimensional impuesta por críticos como Harris. No hay duda de que Richard Harris mantuvo unos estándares excepcionalmente altos en la interpretación, pero fue demasiado implacable con Tom Cruise. Desde el punto de vista de los logros, Cruise ha conseguido lo que pocos actores han podido lograr. No solo ha sido uno de los mayores atractivos de taquilla de todos los tiempos, sino que también ha mantenido un control notable sobre su carrera. Su dedicación a realizar sus propias acrobacias, a garantizar una alta calidad de producción y a reinventarse constantemente lo distingue de muchos de sus compañeros. Por otro lado, Harris tenía todo el derecho a opinar. Aunque Cruise es sin duda un icono de Hollywood, nunca ha alcanzado el nivel de brillantez transformadora asociado a actores como Daniel Day-Lewis o Anthony Hopkins. La crítica de Harris toca una cuestión más amplia sobre la dirección de la industria cinematográfica. Se está inclinando demasiado Hollywood hacia éxitos de taquilla espectaculares a expensas de una narración profunda. ¿Debe un actor protagonizar películas profundamente artísticas para ser considerado realmente grande? Independientemente de la postura de cada uno, es imposible negar el impacto de Cruise en el cine. Sigue siendo uno de los pocos actores que pueden equilibrar el dominio de la taquilla con una pasión implacable por su oficio, desafiándose constantemente con nuevos proyectos. En última instancia, lo reconociera Richard Harris o no, el legado de Tom Cruise es innegable. Y, en cierto modo, quizás sean precisamente críticas como la de Harris las que han alimentado el implacable impulso de Cruise por demostrar que es mucho más que un hombre que corre bien, sino uno de los actores más notables de su generación. 6. Leah Remini expone el lado oscuro de Tom Cruise. Leah Remini fue en su día uno de los rostros más destacados de la cienciología. Sin embargo, lo que reveló tras abandonar la organización obligó al mundo a ver a Tom Cruise bajo una luz completamente diferente. Como antigua miembro de la cienciología, Remini tuvo la rara oportunidad de interactuar con Tom Cruise no solo como admiradora de una superestrella mundial, sino como una persona con información privilegiada que fue testigo de aspectos de él que el público nunca vio. En su libro, Troublemaker, Surviving Hollywood and Scientology, expuso verdades impactantes sobre el actor, pintando un cuadro muy alejado de la imagen impecable que Hollywood había celebrado durante mucho tiempo.
Para los medios de comunicación y el público, Tom Cruise es carismático, siempre con una sonrisa brillante, aparentemente generoso y amable. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, Leah Remini afirmó que todo cambió. Relató un incidente en una fiesta a la que asistió en casa de Tom Cruise con su marido. En ese momento, Cruise parecía estar de un humor excepcionalmente animado, charlando animadamente con los invitados, incluido David Miscavige, el líder de la cienciología. Sin embargo, el ambiente dio un giro repentino cuando un miembro del personal dejó caer accidentalmente una taza de té. Cruise perdió inmediatamente la compostura y estalló en ira. Podía pasar de alegre a furioso en un instante, y no era una reacción humana normal, era como pulsar un interruptor. Leah Remini reveló que, según ella, Tom Cruise tiene una asombrosa capacidad de actuar incluso en la vida real. Podía encarnar la personalidad de un perfecto caballero, pero en entornos privados, el nivel de control que ejercía sobre quienes le rodeaban era profundamente preocupante. Una de las revelaciones más significativas de Leah Remini fue sobre el papel de Tom Cruise en la cienciología. El público a menudo lo ve como un apasionado defensor de la organización, pero Remini afirmó que su participación iba mucho más allá de ser un simple portavoz. Leah afirmó que Cruise no era solo un seguidor devoto, sino que tenía una influencia sustancial dentro de la iglesia. David Miscavige lo trataba como una figura de gran importancia, y su relación era excepcionalmente estrecha. Según Remini, Miscavige no solo admiraba a Cruise, sino que lo consideraba el modelo ideal a seguir por todos los cienciólogos. En cienciología, Tom Cruise no es solo un actor famoso, es un icono, un testimonio viviente del éxito que la iglesia afirma traer. Remini recordó que cualquiera que trabajara con Cruise en el marco de cienciología tenía que adherirse a estrictos protocolos. Se esperaba que los miembros asignados a servirle mostraran un respeto absoluto, y cualquier error se enfrentaba con graves consecuencias. Una de las historias más impactantes que compartió Leah Remini estaba relacionada con la boda de Tom Cruise con Katie Holmes en 2006. Reveló que fue reprendida simplemente por hacer una pregunta que la iglesia consideró inapropiada. Durante las festividades previas a la boda, Leah notó la ausencia de Shelley Miscavige, la esposa del líder de la cienciología David Miscavige. Por curiosidad, preguntó casualmente, ¿dónde está Shelley? Al instante, fue marcada como una alborotadora. Poco después, Leah fue convocada a una reunión disciplinaria dentro de la iglesia, donde fue duramente criticada por atreverse a preguntar por el paradero de la esposa de Miscavige. En cienciología, no se permite hacer preguntas. Si lo haces, te conviertes en el enemigo. Este incidente reforzó aún más las sospechas sobre el estricto control que Cienciología ejerce sobre sus miembros y sus estrechos vínculos con Tom Cruise. Leah también reveló que Katie Holmes soportó presiones similares durante su matrimonio con Cruise. Después de divorciarse de Tom Cruise en 2012, Katie Holmes prácticamente desapareció de la vista del público durante un largo periodo. Leah Remini creía que Holmes había estado bajo un intenso escrutinio mientras estuvo casada con Cruise. Remini también compartió una revelación sorprendente. Durante su matrimonio con Tom, Katie Holmes escribió una vez una carta a los líderes de la cienciología denunciando a Leah Remini. En la carta, Holmes describía a Leah como una influencia perturbadora, alguien que con frecuencia hacía preguntas inapropiadas sobre la iglesia. Irónicamente, solo unos años después, Holmes se encontró en la misma posición en la que había estado Leah, separándose de la cienciología, luchando por proteger a su hija Suri, y rompiendo todos los lazos con la organización. Leah no pudo ocultar sus sentimientos encontrados al recordar esto. Escribió una carta condenándome, pero terminó haciendo exactamente lo que yo hice: dejar la cienciología e intentar proteger a su hija de ella. Leah Remini cree firmemente que el público solo ve una versión cuidadosamente seleccionada de Tom Cruise. En la superficie, es un héroe de acción, un filántropo, un hombre encantador y refinado. Pero debajo de todo eso, es alguien profundamente interesado en el poder, el control y la lealtad inquebrantable a la cienciología. Afirmó de manera inequívoca que Tom Cruise puede hacer cosas buenas, pero también es capaz de causar mucho más daño del que la gente cree. Aunque Tom Cruise sigue presentándose como el epítome de la perfección de Hollywood, quienes han trabajado estrechamente con él han revelado facetas ocultas que hacen que mucha gente se lo piense dos veces.
Desde su extrema devoción por la cienciología, su doble personalidad, hasta las rígidas expectativas que impone en los sets de rodaje, Cruise no es solo una leyenda de la acción, sino también una figura muy controvertida. Sin embargo, tanto si se le critica como si se le celebra, una cosa es segura, es uno de los iconos más enigmáticos de Hollywood. Cuanto más intentan entenderle, más misterios parecen surgir, dejando más preguntas que respuestas.